La tercera parte de la visita del Papa a México, pero va a ser algo especial, porque vamos a ver desde prácticamente el momento de su partida, un poco antes, pero ya sabéis que antes de ir directamente a México hizo una escala realmente importante que va a cambiar directamente el panorama mundial. ¿Y en qué consistía esa escala? Pues en pararse en Cuba y tener allí un encuentro con el patriarca Kirill, ortodoxo ruso, un encuentro realmente único, prácticamente desde hace 1000 años de historia. Bien, vamos a empezar con este tema que rompe un poco la dinámica de lo que estábamos tratando, pero como iba precisamente en ese trayecto de su viaje, nos es totalmente necesario hablar de ello. Además, porque es una de las cosas más importantes que han pasado recientemente y que tendrán mucho que ver con el desarrollo final de la historia de este mundo. Pero antes de nada me gustaría que os fijaseis primero en esta fotografía que tenéis aquí, en portada, donde aparecen las dos personalidades en cuestión, pero algo en medio, un crucifijo ortodoxo, que mirad qué tiene en los pies, la calavera y los huesos. Ya sabéis, el mismo símbolo que llegaron a utilizar y siguen utilizando los Skull and Bones, esa sociedad secreta a la cual pertenecen, ya sabéis quién, los Bush, por ejemplo, y muchas más personas, desde luego. Pero, ¿por qué surge de allí esto? Evidentemente hay una gran historia detrás. Estuvimos hablando ya de ello en anteriores conferencias, pero mirad cómo todo tiene un origen. Vamos ya sin más a adentrarnos directamente en la cuestión de hoy. Demuelen otra iglesia y detienen a 200 miembros en Cuba. Es una iglesia protestante, evangélica, que no está registrada como tal por el gobierno y, una vez más, parece ser que no es la primera vez que eso acontece, es cogido el personal que hay allí, los feligreses, los líderes, y son encarcelados. ¿Por qué sucede esto? Bueno, no se explica aquí. Lo único que sabemos es que esto parece ser que no es nuevo. Y lo que suscita una vez más es qué pasa con la libertad religiosa aún en Cuba. Pero esto se produjo antes de la llegada del Papa, precisamente. Bueno, veremos qué más va aconteciendo en Cuba. Ya sabéis que está en plena fase de abertura. Exposición del Museo de la Biblia en Santiago de Cuba. Su apertura con un espectáculo de luz y sonido, como veis en esta imagen. Imágenes proyectadas precisamente sobre la fachada que veis aquí. ¿Y por qué se hace esto allí ahora? Mirad cómo fue previo justamente a la llegada del Papa.
Corría el día 10 de febrero, cuando esta noticia surgió. Y una vez más, esa exposición itinerante que ha ido por otros lugares, ahora precisamente estaba allí. ¿Y por qué? Evidentemente todo debía servir para fomentar algo que el Papa iba a hacer, por supuesto. Y es un lugar especial, un lugar donde se quieren mostrar todos esos manuscritos antiguos y que evidentemente cristianos, tanto católicos como protestantes, irían a ver. Bueno, pues todo esto que está ayudando a fomentar ese compañerismo, ese diálogo interreligioso entre unos y otros, en definitiva es lo que fue a hacer el Papa allí, en Cuba. Papa y patriarca se reúnen y Cuba se apunta a victoria. Resulta que ahora Cuba se está posicionando por ser precisamente el lugar, el enclave que está siendo entre Oriente y Occidente, y el norte y el sur, para solucionar problemas. Un lugar que era tan entredicho por el mundo occidental, ahora resulta que está cambiando y sirve para unión. Con Colombia ya sabemos lo que ha acontecido. También ahora, ¿esto? Parece ser que era el lugar ideal. Todos decían esto solo podía propiciarse en ese lugar. Bueno, pues, ¿cómo está cambiando la política ahora? En Cuba, sobre todo, Y mirad cómo el patriarca Kirill llega a Cuba, primero que el Papa, para tener esa reunión histórica. Y fue recibido, evidentemente, por Raúl Castro. Y vamos a ver cómo él iba a hacer otras funciones, aparte de encontrarse con el Papa en ese lugar, pero también iría a otros países posteriormente visitando lugares que tienen que ver con la Iglesia Ortodoxa en Latinoamérica. Pero vamos a ver directamente dos vídeos. El primero de ellos, veréis que es cuando llega el patriarca Kirill a Cuba, y después vais a verlo que también llega, pero donde empieza a hacer un breve discurso. En este vídeo se estaba planteando algo, y es una solución a algo que prácticamente ha durado 1000 años. Esa distanciación parecía insalvable entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Y ahora todo esto iba a sucumbir, o empezaba a sucumbir. Este muro iba a ir desplomándose. Y nadie se lo esperaba, decían prácticamente. Pero, ¿sabéis? ¿No recuerda esto también a algo que aconteció hace ya unos años, que parecía también un muro insalvable, literalmente, como era el muro de Berlín? Cuando se hablaba que, aún podía faltar mucho para que cayera, 15 días después de que todo esto se pronunciase, se desplomó, literalmente. Y ahora, otra vez salta la sorpresa. Y una gran curiosidad, las dos veces tiene que ver porque un papa está actuando. Y evidentemente a los ojos de la opinión pública, que tantísimas veces no sabe nada más al respecto, se encuentran en que, bueno, esto está bien, ¿no? Y no se dan cuenta de por qué se está haciendo todo en verdad. Bueno, pues vamos a ver ahora este segundo vídeo de ese encuentro histórico, mientras podéis ver la imagen, cómo va vestido precisamente el patriarca ortodoxo. Ya veis que no parece ser una vestimenta muy de Jesús, ¿me entendéis? Ya sabéis que ellos representan lo máximo también dentro de su iglesia, de su denominación. ¿Pero os imagináis a Jesús vestido así? ¿Creéis que Jesús llevaría, por ejemplo, una crucecita metálica sobre la cabeza? Aparte de este emblema que lleva también sorprendente. Sí, podemos llegar a ver incluso, parece una escuadra y el compás, un poco disimulado con otros matices que tiene. Pero realmente, ¿creéis que Cristo podía ir así, o los discípulos? Podemos decir, vale, por el atuendo largo sí, pero por el resto, toda esa parafernalia, como el solideo que lleva el Papa, por ejemplo, ese gorrito blanco, redondito,
¿Lo llevaba Jesús acaso? ¿Por qué llevan todo esto estas personas? Evidentemente esto tendrá que ver con muchas otras cosas, pero no con el auténtico cristianismo. Pero vamos a ver este vídeo. Mirad lo que llega a decir en este vídeo. Algo sumamente importante. Sí, él es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, pero de todas las Rusias, tal como habla, como de antes. Si os dais cuenta, ¿por qué debía ser en Cuba que aconteciese este encuentro? ¿Por qué no podía ser en ningún otro lugar? Cuba mantiene una relación aún muy estrecha ¿con quién? Con Rusia. Y fijaos cómo precisamente esa relación entre Rusia y Cuba era oposición hacia Occidente. Pero curiosamente, todo ese montaje que se hizo por parte de los jesuitas, a través de los hermanos Castro y compañía, ahora, después de tantos años, cumple plenamente su función de por qué se hizo. La gran estratagema para coger por un lado ortodoxos, coger por el otro lado los católicos y poder tener ecumenismo, algo que era insalvable. Se ha ido trabajando y se ha conseguido buscar el punto crucial de encuentro. ¿Por qué allí? Dicen, porque no podía ser en el antiguo continente, pero tampoco podía ser en el nuevo continente de la zona norteamericana en sí. Debía ser ese enclave estratégico que ha servido con la visita que hizo el Papa precisamente antes de este encuentro y que ya vimos en las conferencias, ha dejado el terreno allanado para que sean los propios hermanos Castro, el gobierno cubano, los que hayan ofrecido la llamada al ortodoxo en cuestión, al señor Kirill, para que fuera allí y se juntara con el Papa a negociar. Y vamos a ver qué negociación hubo al respecto. Pero bien, ahora nos situamos aún cuando el Papa no ha llegado a Cuba, pero Kirill ya está allí. El Papa en Santa María la Mayor reza por el viaje a México. Era de esperar. ¿Qué tenía que hacer él antes de ir para allá? Lo lógico, ir al icono de la Salus Populi Romani. Y ante, ¿qué? La famosa, ¿qué? ¿Estatua? ¿Icono? De la Virgen, ¿qué iba a hacer? Pues sencillamente ofrecerle, como siempre, la ofrenda y ponerse en sus manos para que estuviera en su viaje acompañándolo, para que le diese el triunfo en lo que hiciera, y veremos cómo esa es la partida, y ya veremos qué sucede precisamente en su retorno a Roma. Precisamente hoy el Papa ya ha regresado a Roma. A nosotros aún nos queda examinar todo lo que ha acontecido en su estancia en México. Pero recordemos, el Santo Padre regaló un libro con los cardenales que allí se encontró, perdón, con los sacerdotes que allí se encontró en el signo cuaresmal, que era el que él escribió. El nombre de Dios es misericordia. Aprovechando ese encuentro, les dio precisamente este libro. Dios es misericordia. Y fijaos, ¿qué dice el Papa que es? El peregrino de la misericordia y la paz. ¿Os dais cuenta? Se vincula plenamente cual Dios. Bien, hay una noticia que ahora veis aquí, que de hecho no es una noticia de agencia, sino es un mensaje que recibí de una persona que estaba precisamente viviendo muy cerca de la Basílica de Guadalupe, en México. Y me dijo esto: hola Víctor, estoy a 5 minutos de la Basílica, y de verdad los preparativos llevan días. Prohibieron abrir negocios aledaños, bajo amenaza de multa. No podremos salir para ir mañana sábado al templo, porque estará cerrado. Habla de la iglesia adventista, que se reúnen los sábados. Pues no podrían ir porque estaría cerrado. También hay comentarios que uno no se puede asomar a los balcones, helicópteros de seguridad pasando muy seguido, etc. ¿Os dais cuenta? Llega el Papa a ese lugar y todo va bajo el prisma y las órdenes que deben ser sí o sí.
¿Os dais cuenta qué pasará cuando vuelva a tener el poder? ¿Creéis que esto es solo motivos de seguridad y ya está? Sí, claro que son motivos de seguridad, pero mirad cómo se busca un control absoluto sobre todo. Y debes hacer, ¿el qué? Los pasos marcados por ellos, para que nada altere la paz papal. El Santo Padre entra a México por la puerta de Cantinflas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya lo veréis. Francisco saluda, bromea y agradece su trabajo a los periodistas del vuelo papal, que curiosamente son 76. 7 y 6, 13, ¿no? Bueno, pues les da las gracias porque lo acompañan, como siempre, cuando va a hacer un viaje, y él habla de esos momentos de intensidad que iban a vivir en Cuba con el patriarca Kirill, pero bueno, hubo una señora mexicana que es de los periodistas que le regaló las películas de Cantinflas y el Papa dijo, como para hacerme entrar en el túnel del tiempo, y así pues se reiría con un buen humor. Bueno, pues así emprenden su viaje precisamente hacia la isla de Cuba. Pero hay algo. Francisco envía un mensaje al rey Felipe VI durante su viaje a México, porque sobrevuela España, justo a las 11 del mediodía. Al sobrevolar el espacio aéreo español, el Papa ha augurado a toda la nación bendiciones de paz y alegría. Ya sabéis, es el mensajero de la misericordia y de la paz. Pues esto augura para España. Ya sabemos que cuando se augura, hay. El Papa pone rumbo a México con escala en La Habana. Inicia hoy el viaje apostólico que terminará el próximo jueves 18, o sea, hoy. Antes de aterrizar en Ciudad de México, Francisco hace una parada en Cuba para el histórico encuentro con el patriarca Kirill. Era un encuentro realmente esperado por muchos. Y realmente ha valido la pena ver ese encuentro, porque estamos viviendo profecía delante nuestro, cómo todo se está cumpliendo. Pero mirad esto, el Papa en México miraré a los ojos de María y le suplicaré que no deje de mirarnos con misericordia. A nuestra Madre confío desde ahora mi viaje. Lo hizo desde donde hemos visto, ahora lo hace también para todo el trayecto, y su gran esperanza, su gran ilusión era estar delante de esa figura dibujada, plasmada en un lienzo de la Virgen de Guadalupe. Ya veremos todo eso. El Papa y Kirill van a Cuba para histórico encuentro. ¿Y qué movilizó todo esto? Pues mirad, fuertes medidas de seguridad rodearán al Papa, con un despliegue de unos 13.000 policías federales y un operativo que incluye más de 1.000 vehículos y 13 aeronaves. El Papa, por su parte, se desplazará en varias ocasiones en papamóvil. Era de esperar gran movimiento para que todo fuera a los pies del Papa. El Papa Francisco dice, este encuentro con el patriarca Kirill es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Bueno, pues las personas que conocemos la profecía, que hablaba de que habría ese diálogo interreligioso para conseguir ese ecumenismo, sabemos que precisamente de regalo de Dios nada de nada, sino que es obra de Satanás directamente, porque eso va a marcar ya prácticamente la etapa final de la historia de este mundo. Y además dice, hoy es un día de gracia, es un regalo de Dios este encuentro con el patriarca Kirill, recen por nosotros. El embajador ruso en Cuba ha calificado el encuentro como evento de escala mundial. El deseo de la Santa Sede y el Patriarcado de Moscú es que esta reunión se convierta en un símbolo de esperanza para las personas de buena voluntad. Como siempre, aparece esta frase, las personas de buena voluntad. Los otros se ve que somos de mala voluntad, porque decimos las cosas que dice la palabra de Dios, pues ya somos de mala voluntad, claro. Bueno, pues ya empieza a dar que pensar todo esto, ¿eh? O estás con nosotros o estás contra nosotros. Así se suele funcionar. Y así se hará. Podemos tenerlo claro que así será. Bueno, pues vamos a seguir avanzando para ver otra declaración.
el Papa Kirill, somos hermanos. Este encuentro que se produce finalmente, como admitió Francisco, se produce por la voluntad de Dios. Las sonrisas y el abrazo entre el Papa y el Patriarca Kirill inician un deshielo rápido entre Roma y Moscú. ¿Os dais cuenta cómo el encuentro entre ellos dos era vital para que empezase todo a dispararse? Bueno, aquí tenemos las palabras, le dice, hermano, está claro que esta es la voluntad de Dios. Y el patriarca Kirill, que sonreía feliz y miraba al Papa con enorme cariño, le respondió, ahora las cosas son más fáciles. Enseguida se sentaron a conversar a ambos lados de un crucifijo de estilo oriental y a 2 pasos de los regalos que iban a intercambiar al final del encuentro. ¿Os habéis dado cuenta? Se había elegido precisamente ese crucifijo, expresamente. Bueno, pues vamos ya a adentrarnos directamente en el evento del milenio. Así ha sido reconocido bajo este título, el evento del milenio. ¿Por qué? Porque desde el año 1054 que hubo ese cisma entre unos y otros, no había habido posibilidad de encuentro ni de acuerdo. Pues, ¿qué se acordó en el histórico encuentro entre el Papa y el Patriarca ruso? Tras celebrarse en La Habana la histórica reunión entre los primados de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, el Papa Francisco y el Patriarca Kirill han firmado una declaración conjunta. Bien, pues queremos saber en qué consistía, ¿no? ¿Tendrá alguna significación, alguna relevancia, alguna importancia? Pues desde luego que la tendrá y mucho, y vamos a verlo. Mirad esta imagen. El Patriarca Kirill. Hemos pasado 2 horas en una conversación abierta de hermanos con pleno entendimiento de la responsabilidad por nuestras iglesias, por nuestro pueblo creyente, por el futuro del cristianismo y por el futuro de la civilización humana, ha destacado el Patriarca Kirill tras la firma de la declaración. Por tanto, no creáis que esto es una cuestión solo de cristianismo. Id pensando en que esto es para el futuro de la civilización humana, tal cual ha dicho el Patriarca Kirill. No va a mentir. No creáis que esta declaración es un farol o darle más importancia de la cuenta. Esto realmente está anunciando el futuro de la civilización humana. Y ya va siendo hora que conozcamos las profecías, porque si no, esto no sabríamos encajarlo. Y todo esto va a marcar, como os decía antes, las últimas escenas de un gran drama mundial. En esta época turbulenta hace falta un diálogo interreligioso. La declaración conjunta del Patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill y el Papa Francisco. Ha sido una conversación llena de contenido que nos ha dado la oportunidad de entender y sentir las posturas del otro, ha expresado el primado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Hoy en día las 2 iglesias pueden trabajar conjuntamente, de manera activa protegiendo a los cristianos por todo el mundo, y trabajar juntas con toda la responsabilidad para que no haya guerras, para que en todas partes se respete la vida humana, ha agregado el Patriarca. Proteger a los cristianos en todo el mundo. Ya no lo está diciendo solo el Papa, no lo está diciendo Obama, no lo está diciendo la ONU, ahora incluye a alguien que está llevando también las riendas en contacto ¿con quién? Con el señor Putin en Rusia. Ya da que pensar todo esto, ¿eh? Ecumenismo a nivel global absoluto, con unos objetivos que se han trabajado expresamente, una serie de acontecimientos para dar una solución. Hoy en día las 2 iglesias pueden trabajar conjuntamente. Recordad esto. Hasta ahora parecía imposible, ahora ya va a ser una realidad. Y bien, hay más declaraciones como esta. Hablamos de nuestras iglesias y coincidimos en que la unidad se hace caminando. Ha destacado por su parte el Papa Francisco. Agradezco la humildad de su santidad, humildad fraterna y sus buenos deseos de unidad, ha agregado. Deseos de unidad. Hemos salido con una serie de iniciativas que creo que son viables y se podrán realizar. Vaya que se van a realizarse. No quiero irme sin dar un sentido agradecimiento a Cuba, al gran pueblo cubano y a su presidente aquí presente. Agradezco su disponibilidad activa. Si sigue así, Cuba será la capital de la unidad, ha afirmado el pontífice, el Papa Francisco. Cuba será la capital de la unidad. ¿Quién se imaginaba esto
hace tan solo unas semanas o unos meses atrás. Cómo ha cambiado el panorama y cómo va a cambiar. Y más cuando el mismo Obama anuncia hoy que irá de visita a Cuba para algo. Cómo está cambiando el panorama. Cómo el poder papal está actuando. Y algunos creen que porque pierden miembros feligreses no pintan ya nada. Ilusos. Hoy es un día de gracia. Es un regalo de Dios este encuentro con el patriarca Kirill. Recen por nosotros. Escribió el Papa Francisco en su cuenta de Twitter minutos antes de su histórica reunión con el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Kirill, en La Habana, Cuba. Antes ya pidió esto. ¿Qué se ha acordado en esa reunión? Bueno, me voy a saltar todo esto porque vamos a destacar algunas cosas y después entraremos en el texto en cuestión. Llamamos a todas las partes que puedan estar involucradas en los conflictos a mostrar buena voluntad y sentarse a la mesa de las negociaciones. Ya veis, una vez más, todo se prepara para que se vaya llegando a un punto de concordia. Y ya sabemos por qué. Pero atención a esto. Las diferencias en el entendimiento de las verdades religiosas no deben impedir a las personas de distintas fes vivir en paz y armonía. ¿Es malo lo que está diciendo? ¿Quién puede decir que esto es malo? Un respeto absoluto hacia el otro, hacia sus creencias, todos viviendo en paz y armonía. Pero recordemos que esto es la trampa perfecta. Se vivirá en paz y armonía si estás de acuerdo con sus postulados, con lo que van a hacer en conjunción, que no estará de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? Con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Y si tú te quieres mantener firme en la palabra del Señor, tú ya no entrarás en paz y armonía, tú ya no tendrás entendimiento, tú serás un problema que habrá que solucionar, y ya os podéis imaginar cómo. ¿Por qué es tan importante este encuentro? Se trata de una reunión histórica, al ser la primera entre un patriarca ruso y un papa desde que se produjo el cisma de Oriente y Occidente. Esta reunión de los primados de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa rusa se prepara desde hace mucho tiempo y marcará una etapa importante en las relaciones entre ambas iglesias. La Santa Sede y el Patriarcado de Moscú expresaron el deseo de que se convierta en un símbolo de esperanza para todas las personas de buena voluntad. Reza el comunicado de prensa conjunto de la Santa Sede y el Patriarcado de Moscú. Hay una serie de diferencias entre católicos y ortodoxos. Básicamente, ¿en qué consisten? Bueno, ya sabéis que hubo un cisma y hay la jerarquía por parte papal de Roma, ya sabéis que es el Papa, la cabeza de la Iglesia. Por parte ortodoxa sí que es el patriarca Kirill, pero a su vez no es exactamente con esa estructura que tiene jerarquizada el Vaticano. Unos tienen la cruz latina, otros la cruz ortodoxa, que ya veis que tiene una finalización en cada extremo de la cruz, distinta, no es de palo recto. Luego, el problema entre ellos, pues el filioque. Y diréis, ¿y esto qué es? Pues para los católicos el Espíritu Santo procede conjuntamente del Padre y del Hijo, y para los ortodoxos solo procede del Padre. Luego, claro, hay la pretensión de una supremacía papal universal y la infalibilidad del Papa, y los ortodoxos defienden que no debe existir ninguna jerarquía en cuanto a la jurisdicción, siendo cada iglesia acéfala, independiente. Sostienen que solo es infalible la conciencia de la Iglesia y no un hombre como el obispo de Roma. Luego el problema del dogma de la Inmaculada Concepción. Los católicos lo asumen así, que fue preservada del pecado desde su nacimiento la Virgen María, y los ortodoxos esto pues no lo tienen precisamente tan claro. Y hay también el purgatorio. La Iglesia Católica afirma que existe el purgatorio. En cambio, los ortodoxos sí que rezan por las almas de los difuntos, dicen, pero no creen en la existencia del purgatorio. Bueno, pues evidentemente de todas estas posturas que hemos visto aquí, ninguna es acertada. Biblia en mano, ninguna es acertada. Y ya lo sabemos, ¿verdad? Y si no, mirad nuestros estudios bíblicos y lo veréis con claridad.
El bautismo también se diferencia. Los católicos, ¿qué hacen? Derraman agua sobre la cabeza del bautizado, los ortodoxos sumergen al bautizado en el agua de la pila bautismal. El catolicismo requiere el celibato a todos los clérigos. Los curas ortodoxos pueden casarse, aunque en este caso no podrán llegar a ser obispos. Los católicos se santiguan de izquierda a derecha, los ortodoxos al revés. Las órdenes y congregaciones son institutos religiosos aprobados por la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa no tiene ni admite órdenes o congregaciones. Y todo esto, a la hora de la verdad, va a importar un bledo para el ecumenismo. Bueno, pues aquí una imagen graciosa. El Papa le regalan también este sombrero típico mexicano. Y no os imaginéis que todo el mundo va así en México por la calle, ni mucho menos, pero bueno, ya sabéis que es tradición. ¿Y qué más sucede con todo esto? Aparece también el señor Fidel Castro y tiene ese encuentro con el Papa Kirill, que dice: ha suscitado la esperanza de Fidel. La paz ha sido el sueño dorado de la humanidad y anhelo de los pueblos en cada momento de la historia. Miles de armas nucleares penden sobre las cabezas de la humanidad. Impedir la más brutal de las guerras que puede desatarse ha sido sin duda el objetivo fundamental del esfuerzo de los líderes religiosos. Estas fueron las palabras precisamente de Fidel Castro. Luchar por la paz es el deber más sagrado de todos los seres humanos. Cualesquiera que sean sus religiones o país de nacimiento, el color de su piel, su edad adulta o su juventud, añade Castro. En fin, y no publicaba nada desde el mensaje que le dijo a su amigo Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Bueno, ya veis, eso fue el día 10 de diciembre. Y ahora, mirad esto. Los ortodoxos también tienen la cruz partida, la cruz quebrada. Esta imagen habla por sí sola. Mirad cómo los brazos o el brazo horizontal de la cruz está completamente curvado, blincado hacia los extremos, hacia abajo. ¿No recuerda precisamente al que lleva el Papa tantas veces, o al que han llevado los papas desde el Concilio Vaticano II hasta ahora? Todos hayan pasado el que haya pasado, y que es ese crucifijo satánico del siglo VI, conocido por los satanistas como la marca de la bestia. Evidentemente aquí no se ve ninguna figura de un Jesucristo escuálido, pero la forma es la misma. Bueno, será alguna otra casualidad, supongo. ¿Y qué hizo el Papa después también? Pues el Papa fue a celebrar misa a Paraguay, luego visitó algún otro país. ¿Y qué llevaba? Pues precisamente este crucifijo. ¿Y qué sucede mientras? Cuando el Papa aún está en ese lugar, o lo vamos a ver cuando ya está por México, queman un templo evangélico en Chiapas. No se hace mención alguna de esto en ninguna palabra del Papa ni de ninguno de los suyos que hable de la persecución de cristianos, de católicos a protestantes o evangélicos. No se hace mención. Solo la vez pasada ya lo visteis, lo que apareció, esas declaraciones diciendo, bueno, eso hay que matizarlo. ¿Hay que matizarlo? Pues una vez más, en Chiapas, donde el Papa iba a ir, mientras el Papa estaba de viaje por allí, resulta que les queman la iglesia con todos los muebles, los bancos, el púlpito, ya veis cómo ha quedado todo, y quieren ir a presentar la denuncia y no pueden, porque resulta que ese lugar donde tienen que presentar la denuncia está cerrado porque están en la visita del Papa. Bueno, pues como se sabe, parece ser quiénes fueron los agresores y los motivos, ahora dicen que podrán intervenir también las fuerzas policiales. Pero ni una palabra se habló de todo esto. Qué curioso. Ahora vamos a ver precisamente el vídeo de la firma de la declaración conjunta del Papa Francisco con el patriarca Kirill Russo. Hay dos factores a tener en cuenta. Ahora vamos a ver primero toda la declaración escrita. Son 2 horas que estuvieron conversando en privado, después hicieron esta gala pública mostrando el escrito,
el acuerdo al cual habían llegado, los intercambios de regalos, etcétera, etcétera. Pero había un nexo de comunión claro entre ambos, y es la Virgen María. Aunque unos crean en la Inmaculada Concepción y otros no, todos tienen siempre, y lo hemos visto en la frase del Papa, ese nexo de comunión, la Virgen María, al cual le dan prácticamente el papel del mismo Jesús. Entonces dices, ¿para qué quieres a Jesús y a la Virgen María hace lo mismo? Bueno, pues esto no es todo. Si os habéis fijado, al final el presentador ha dicho unas palabras claves. Se trata también de una unión mundial. Y esa es la parte que en verdad va a importar. Porque esa unión mundial no solo va a ser entre ellos, va a ser precisamente entre todas las creencias religiosas de este mundo, bajo el paraguas del papado. Y es cuando el papado podrá hacer la suya, imponer su voluntad durante un tiempo, pero después todo se va a girar. Bueno, pues ahora ya sin más, vamos a adentrarnos a leer entera la declaración conjunta del Papa Francisco y el Patriarca Kirill. Esta es la traducción al español, o el escrito que se ha mostrado en español, y empieza diciendo todo esto: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Cita 2 Corintios 13:13. Y ahora vamos a ir viendo punto por punto, y hay unos cuantos. Por la voluntad de Dios Padre, de quien procede todo don, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo Consolador, nosotros, Francisco, Papa y Obispo de Roma, y Kirill, Patriarca de Moscú y toda Rusia, reunimos hoy en La Habana. Damos gracias a Dios, glorificado en la Santísima Trinidad, por este encuentro, el primero en la historia. Con alegría nos reunimos como hermanos en la fe cristiana que se encontraron para hablar personalmente, de corazón a corazón, y discutir las relaciones mutuas entre las iglesias, los problemas palpitantes de nuestro rebaño y las perspectivas del desarrollo de la civilización humana. Mirad cómo va mucho más allá de hablar solo de congregaciones entre católicos ortodoxos. Está hablando de perspectivas del desarrollo de la civilización humana, la cual cosa va a acoger a todo el mundo. Punto número 2. Nuestro encuentro fraterno se llevó a cabo en Cuba, en la encrucijada entre el norte y el sur, el este y el oeste. Desde esta isla, un símbolo de esperanza del nuevo mundo y de los dramáticos acontecimientos de la historia del siglo XX, dirigimos nuestras palabras a todas las naciones de América Latina y de otros continentes. Nos alegra el hecho de que hoy en día aquí la fe cristiana evoluciona dinámicamente. El potencial religioso de gran alcance en América Latina, sus tradiciones cristianas multiseculares, manifestadas en la experiencia personal de millones de personas, son clave para un gran futuro de esta región. Un gran futuro. 3. Al reunirnos a distancia de las antiguas disputas del viejo mundo, sentimos muy fuertemente la necesidad de colaboración entre los católicos y los ortodoxos, que deben estar siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza. Y va citando textos bíblicos, ya lo veis. Punto 4. Damos gracias a Dios por los dones que hemos recibido a través de la venida al mundo de su Hijo unigénito. Compartimos la tradición espiritual común del primer milenio del cristianismo. Tradición, ¿eh? Fijaos que habla de tradición, no de texto bíblico. Los testigos de esta tradición son la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, y los santos a quienes veneramos. Entre ellos están innumerables mártires que mostraron su fidelidad a Cristo y se convirtieron en la semilla de cristianos. ¿Os dais cuenta? La Virgen María, el punto, el nexo de comunión. También decían la Santísima Trinidad, y recordemos que la Trinidad que ellos creen no es verdadera Trinidad, no es la verdadera divinidad de tres personas, con sus funciones. Y eso debemos tenerlo presente, porque muchas personas creen
que la Trinidad es un invento del catolicismo. No es verdad. Eso es bíblico, la divinidad de 3 personas, pero cuidado, porque su Trinidad no es la auténtica Trinidad bíblica. Hay diferencias y eso conviene que lo sepamos. 5. A pesar de tener la tradición común de 10 primeros siglos, los católicos y los ortodoxos durante casi 1000 años están privados de comunicación en la Eucaristía. Permanecimos divididos dado a las heridas causadas por los conflictos del pasado lejano y reciente, por las diferencias heredadas de nuestros antepasados, en la comprensión y en la explicación de nuestra fe en Dios, un ser único que existe como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lamentamos la pérdida de la unidad, que era una consecuencia de la debilidad y la pecaminosidad humana, que se produjo a despecho de la oración del primer sacerdote, Cristo Salvador. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cita un texto bíblico para el ecumenismo. ¿Os dais cuenta? No cita un texto bíblico para estar unidos en la verdad, sino para un ecumenismo basado en la mentira. 6. Conscientes de muchos obstáculos que hay que superar, esperamos que nuestro encuentro contribuya a la obtención de la unidad mandada por Dios, por la que Cristo había rezado. Que nuestro encuentro inspire a los cristianos de todo el mundo para invocar con el nuevo fervor al Señor, orando sobre la plena unidad de todos sus discípulos. Que ésta, en el mundo que espera de nosotros no solo palabras, sino acciones, sea un signo de esperanza para todas las personas de buena voluntad. Una vez más, unidad dice mandada por Dios. Esta unidad no la manda Dios. Esta unidad viene precisamente del adversario. Pero eso sí, eso es un signo de esperanza para todas las personas de buena voluntad. Y hay personas de buena voluntad que caen en ese gran engaño, pensándose que realmente esto es un designio divino. Lástima que no estudien más a fondo sus Biblias, porque se darían cuenta que esto es el gran engaño satánico. Y si no tienes buena voluntad, ya sabes. Según ellos, claro. Punto número 7. Teniendo firmeza en hacer todo lo necesario para superar las diferencias históricas heredadas por nosotros, queremos reunir nuestros esfuerzos a fin de dar testimonio del Evangelio de Cristo y del patrimonio común de la Iglesia del primer milenio, respondiendo conjuntamente a los desafíos del mundo moderno. Los ortodoxos y los católicos deben aprender a llevar el testimonio común de la verdad en aquellas áreas en las que es posible y necesario. La civilización humana ha entrado en un periodo de cambios epocales. La conciencia cristiana y la responsabilidad pastoral no nos permiten que permanezcamos indiferentes ante los desafíos que requieren una respuesta conjunta. Mirad, hay que hacerlo todo conjuntamente. La conciencia cristiana y la responsabilidad pastoral. Esto hace que hay desafíos, pues conjuntamente hay que darles una solución. Punto número 8. Nuestra atención está dirigida principalmente hacia aquellas regiones del mundo donde los cristianos están sometidos a persecución. En muchos países de Oriente Medio y África del Norte se exterminan familias completas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pueblos y ciudades enteros habitados por ellos. Sus templos están sometidos a la destrucción bárbara y a los saqueos, los santuarios, a la profanación, los monumentos, a la demolición. En Siria, Irak y otros países de Oriente Medio observamos con dolor el éxodo masivo de cristianos de la tierra, donde nuestra fe comenzó a extenderse y donde ellos vivían a partir de los tiempos apostólicos, junto con otras comunidades religiosas. Mirad cómo todo este entresijo de desgracias que están pasando en Oriente Medio, África del Norte y otros lugares, que estaba profetizado en Daniel 11 que así acontecería. Todo esto tenía más de una razón de ser. Evidentemente, mientras por un lado se quieren extraer petróleo, gas, poder económico en definitiva, situación de poder geoestratégico por parte de unos, mientras el Vaticano saca rédito también de esto a través de lo que allí está pasando, rédito económico. Al mismo tiempo esto debería servir para algo,
para que se levantara ese fundamentalismo islámico y masacrara a cristianos. Pero cuidado, porque eso pasa en otros lugares y con otras denominaciones o religiones que van también a por cristianos. ¿Y todo esto para qué debía servir? Los mártires que mueren por su fe en Cristo, sean católicos, sean protestantes, sean ortodoxos, todos ellos son mártires, sangre derramada, y cristianos. Por tanto, como dicen que los islamistas fundamentalistas no reconocen cuál es de una religión y cuál es de otra, o denominación, los matan a todos por igual, por ser cristianos. Esto hace que haya un ecumenismo de la sangre. Mirad qué jugada maestra del Vaticano. En todos los campos está consiguiendo triunfar con todo lo que han conseguido provocar. Jugadas maestras diabólicas. El ecumenismo está servido gracias a la muerte de esos pobres mártires que no saben que han estado jugando con sus vidas expresamente en toda esa zona para conseguir un designio, un propósito, el ecumenismo. Y ya sabéis que ese ecumenismo quiere decir que se van a instaurar leyes absolutamente para todo el mundo. Punto número 9. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar su mayor desplazamiento de los cristianos de Oriente Medio. Levantando nuestras voces en defensa de los cristianos perseguidos, también solidarizamos con sufrimientos de seguidores de otras tradiciones religiosas que se han convertido en víctimas de la guerra civil, el caos y la violencia terrorista. Por tanto, cualquier persona que sufra problemas de persecución o de muerte por sus creencias, se debe intervenir. Un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas inmediatas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Solo se van a dictar leyes y ya está? Esto se va a aplicar por fuerza. Y quiere decir que habrá que pasar por el aro de lo que ellos quieran. ¿Quiere decir el qué? Intervenciones militares, por supuesto. Luego se aplicarán unas leyes abiertas ya cuando todo se vaya solucionando y todo el mundo colará a la perfección con ese ecumenismo. Qué bien buscado está todo. Punto número 10. En Siria e Irak esta violencia ha cobrado miles de vidas, dejando sin hogares y medios de vida a unos millones de personas. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a unirse para poner fin a la violencia y al terrorismo, y al mismo tiempo, a través del diálogo, a contribuir a la pronta obtención de la paz civil. Se requiere una ayuda humanitaria de gran escala para el pueblo que sufre y para muchos refugiados en los países vecinos. Solicitamos a todos los que pueden influir en el destino de todos los secuestrados, incluyendo a los metropolitas de Alepo, Pablo y Juan Ibrahim, capturados en abril de 2013, para hacer todo lo necesario a fin de su pronta liberación. Mirad que aquí incluye también violencia y terrorismo. Ya no solo tiene que ver con cuestiones de Medio Oriente, tiene que ver con cuestiones que pasan en otros lugares del mundo como el mismo Occidente. Todo esto deberá contribuir a hacer una paz civil y, por tanto, una reglamentación para todos. Punto número 11. Enviamos oraciones a Cristo, Salvador del mundo, sobre el establecimiento en suelo de Oriente Medio de la paz, que es producto de la justicia, sobre el fortalecimiento de la convivencia fraterna entre diversos pueblos, iglesias y religiones situados en esta tierra, sobre el regreso de los refugiados a sus casas, sobre la curación de los heridos y el reposo de almas de las víctimas inocentes. Mirad cómo vuelve a hablar de la paz. Y ya sabemos que la paz de ellos no es la paz de Dios. Dirigimos a todas las partes que puedan estar involucradas en los conflictos, un ferviente llamamiento para manifestar buena voluntad y llegar a la mesa de negociación. Al mismo tiempo, es necesario que la comunidad internacional haga todos los esfuerzos posibles para poner fin al terrorismo mediante acciones comunes, conjuntas y sincronizadas. Hacemos un llamamiento a todos los países involucrados en la lucha contra el terrorismo, a las acciones responsables y prudentes. Hacemos un llamado a todos los cristianos y a todos los creyentes en Dios para rezar al Señor Creador y Providente que cuida el mundo,
que guarde su creación de la destrucción y no permita una nueva guerra mundial. Para que la paz sea duradera y fiable, se requieren esfuerzos especiales destinados al regreso a los valores comunes que nos unen, basados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evitar la destrucción de la creación. Laudato si, ¿lo recordáis? No permitir una nueva guerra mundial, cuando el Papa ya ha dicho que estamos en tercera guerra mundial. ¿Qué quiere decir todo esto? Evidentemente es un juego de palabras. Todo ello para mentalizar a la gente que realmente hace falta una solución. ¿Y cómo se da esa solución? Mirad, regreso a los valores comunes, basados en el Evangelio. Volver a la moral. Y la profecía nos lo decía. Todo llegará a un punto extremo, pero van a dictarse normas de moral otra vez para arreglar el mundo. El mundo seguirá haciendo lo suyo, por supuesto, cada vez peor, pero las normas estarán ahí. La falsa moral se va a introducir para ser una solución. Bueno, pues tengamos eso presente, porque las profecías están escritas y se van a cumplir. Punto número 12. Admiramos la valentía de aquellos que entregan sus vidas por haber dado testimonio de la verdad del Evangelio, prefiriendo la muerte ante la abjuración de Cristo. Creemos que los mártires de nuestros tiempos, procedentes de diferentes iglesias, pero unidos por un sufrimiento común, son la clave para la unidad de los cristianos. ¿Se puede ser más claro? Son la clave para la unidad de los cristianos. A vosotros los que sufren por Cristo, dirige su palabra el apóstol del Señor. Queridos hermanos, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también os llenéis de alegría cuando su gloria se manifieste. Y tienen el valor de provocar el sufrimiento a los seguidores de Cristo y encima reírse en su cara, utilizando textos bíblicos. Punto número 13. En esta época turbadora se necesita el diálogo interreligioso. Las diferencias en comprensión de las verdades religiosas no deben impedir que las personas de diversas religiones vivan en paz y armonía. En las circunstancias actuales, los líderes religiosos tienen una responsabilidad especial por la educación de su rebaño, en el espíritu de respeto por las creencias de aquellos que pertenecen a otras tradiciones religiosas. Los intentos de justificar actos criminales por consignas religiosas son absolutamente inaceptables. Ningún crimen puede ser cometido en el nombre de Dios, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Mirad cómo mezclan dos cosas. Educar el que al pueblo, la educación de su rebaño, hablan, en el espíritu de respeto por la creencia de aquellos que pertenecen a otras tradiciones religiosas. Esto quiere decir mucho más. Evidentemente, nosotros podemos creer cosas distintas de otros y otros de nosotros. ¿Eso quiere decir que no debamos respetarnos? Por supuesto. ¿Pero eso quiere decir que no vamos a dar el mensaje de verdad bíblico para que la gente salga del error? Eso es otra historia. Porque si no hacemos eso, vamos contra la palabra de Dios, vamos contra el mismo Jesús. La verdad hay que buscarla, hay que hallarla con la ayuda de Dios y hay que decirla, hay que proclamarla, para que la gente pueda despertar. Y eso no quiere decir que sea lo que el Papa dice, proselitismo, en un sentido peyorativo que está utilizando. Eso es dar el mensaje de verdad. Eso es decir las cosas como son, para que la gente no caiga en esos grandes engaños. Pero mirad cómo ellos lo cogen todo y lo ponen junto para decir: cuidado, porque se puede justificar actos criminales por consignas religiosas. Nada tiene que ver el proclamar la verdad o mejor dicho, el proclamar la verdad con esto, de generar violencia, terrorismo, actos criminales. Nada tiene que ver. Pero lo van a confundir a todo, a todos. ¿Y de qué forma? Y eso que hablan porque Dios es Dios de paz y no de confusión, pues ellos están generando la confusión con todos estos términos. Punto 14.
Atestiguando el alto valor de la libertad religiosa, damos gracias a Dios por el renacimiento sin precedentes de la fe cristiana que ahora se lleva a cabo en Rusia y muchos países de Europa del Este, donde por décadas han gobernado regímenes ateos. Hoy en día las cadenas del ateísmo militante cayeron, y en muchos lugares los cristianos son libres de profesar su fe. Durante un cuarto de siglo aquí se erigieron decenas de miles de nuevos templos, se abrieron cientos de monasterios y escuelas teológicas. Las comunidades cristianas realizan amplias actividades caritativas y sociales, prestando diversa asistencia a los necesitados. Los ortodoxos y los católicos a menudo trabajan hombro con hombro. Ellos defienden la base espiritual común de la sociedad humana, dando testimonio de los valores evangélicos. Mirad, Rusia y los países del Este, abiertos al cristianismo. ¿Gracias a qué? A la caída del muro de Berlín. Recordad eso. ¿Quién lo consiguió? El Papa Juan Pablo II junto a Ronald Reagan. ¿Y por qué? Porque todo era necesario para llegar a conseguir ese ecumenismo. ¿Creéis que hubiesen hecho sucumbir eso si no les hubiese interesado? Punto número 15. Al mismo tiempo nos preocupa la situación que tiene lugar en tantos países, donde los cristianos enfrentan cada vez más la restricción de la libertad religiosa y del derecho a dar testimonio sobre sus creencias y a vivir de acuerdo con ellas. Es curioso, por un lado te dicen una cosa y por el otro. En particular vemos que la transformación de algunos países en las sociedades secularizadas, ajenas de cualquier memoria de Dios y su verdad, implica una grave amenaza para la libertad religiosa. Estamos preocupados por la limitación de los derechos de los cristianos, por no hablar de la discriminación contra ellos, cuando algunas fuerzas políticas guiadas por la ideología del secularismo, que en numerosos casos se vuelve agresivo, tienden a empujarles a los márgenes de la vida pública. Ahora no habla de Medio Oriente, ahora habla de los países occidentales que están cayendo en el ateísmo. Y ya veis, ¿qué puede suceder? Peligrar la libertad religiosa. Por tanto, ¿qué habrá que hacer? Presionar para que las cosas cambien. Punto 16. El proceso de la integración europea, que comenzó después de siglos de conflictos sangrientos, fue acogido por muchas personas con esperanza, como prenda de paz y seguridad. Faltaba salir esto, ¿verdad? Paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, dice el texto de 1 Tesalonicenses, escrito por el apóstol Pablo, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Ya lo veis, en ese acuerdo, paz y seguridad. Todo se va preparando para el momento final. Al mismo tiempo advertimos en contra de aquella clase de integración que no respeta la identidad religiosa. Respetamos la contribución de otras religiones a nuestra civilización, pero estamos convencidos de que Europa debe mantener la fidelidad a sus raíces cristianas. Clarísimo, ¿eh? Hacemos un llamamiento a los cristianos en Europa Occidental y Europa Oriental a unirse a fin de dar testimonio conjunto sobre Cristo y el Evangelio, para que Europa mantenga su alma formada por 2000 años de la tradición cristiana. ¿Qué quiere decir? Que debido a la entrada de gente del mundo del Islam en Europa, hace falta la unión del cristianismo para que nada cambie de la fidelidad a las raíces cristianas de Europa y todo vaya como en 2000 años de tradición cristiana. ¿Os dais cuenta por qué se ha permitido la entrada de tantos emigrantes musulmanes a Europa? ¿Creéis que era porque sí? ¿Cuántas veces lo habíamos dicho? Y ahora tenéis aquí la prueba. Y no estoy diciendo nada contra la gente que cree en el Islam. Estoy hablando de que todo esto estaba premeditado. Y tanta gente se preguntaba, ¿y por qué siguen entrando? ¿Y por qué siguen entrando? Y ahora además, por cuestiones de conflictos bélicos, los traen aquí y no a otros lugares. ¿Por qué? Ya lo sabéis ahora. Punto 17. Nuestra atención está destinada a las personas que se encuentran en una situación desesperada. Viven en la pobreza extrema en el momento en que la riqueza de la humanidad está creciendo. No podemos permanecer indiferentes al destino de millones de migrantes y refugiados que tocan a las puertas de los países ricos. El consumo incontrolado, típico para algunos estados más desarrollados, agota rápidamente los recursos de nuestro planeta. La creciente desigualdad en la distribución de bienes terrenales aumenta el sentido de la injusticia del sistema de las relaciones internacionales que se está implantando.
¿Qué quiere decir esto? Laudato si. Una vez más la encíclica del Papa. ¿Por qué han dejado tantos migrantes, tantos refugiados? Una vez más, para esto, para quejarse que hace falta una política a nivel mundial para todos, unas leyes iguales para todos. ¡Qué jugadas tan maestras! Punto 18. Las iglesias cristianas están llamadas a defender exigencias de la justicia, del respeto a las tradiciones nacionales y de la solidaridad efectiva con todos los que sufren. Nosotros los cristianos no debemos olvidar que, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Y cita el texto de 1 de Corintios. Una vez más, ahora dicen que las iglesias cristianas tienen que exigir justicia y respeto a tradiciones. Solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Apretar en la política. Lo que la profecía nos decía. Punto 19. La familia es el centro natural de la vida de un ser humano y de la sociedad. Estamos preocupados por la crisis de la familia en muchos países. Los ortodoxos y los católicos, compartiendo la misma visión de la familia, están llamados a testificar acerca de la familia como de un camino hacia la santidad, que se manifiesta en la fidelidad mutua de los cónyuges, su disponibilidad para dar a luz a los niños y formarles, en la solidaridad entre las generaciones y el respeto hacia los enfermizos. La familia vuelve a ser el centro de todo. Laudato si. Una vez más, ¿qué hay detrás de eso? Procurar que la familia vuelva a estar unida. ¿Y cuál es la solución que nos dijo el Papa en Laudato si? La misma que ya dijeron sus predecesores, la misma que la profecía nos apuntaba. Instaurar el domingo como día de reposo a nivel mundial, la marca de la bestia. Punto número 20. La familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel del amor entre un hombre y una mujer. El amor fortalece su unión. Les enseña a aceptar uno a otros como a un don. El matrimonio es la escuela del amor y de la fidelidad. Lamentamos que otras formas de convivencia se equiparan ahora con esta unión, y la visión de la paternidad y la maternidad como de especial vocación del hombre y de la mujer en el matrimonio, santificada por la tradición bíblica, se expulsa de la conciencia pública. El texto que estoy leyendo nos habla claramente. Hay santificada por la tradición bíblica que se expulsa de la conciencia pública. Este párrafo final está diciendo que será necesario volver a apretar para que haya formación al respecto. Y evidentemente ya sabemos para qué. Punto 21. Hacemos un llamamiento a todos para respetar el derecho inalienable a la vida. Unos millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. La sangre de los niños no nacidos pide a gritos a Dios que haga justicia. La divulgación de la así llamada eutanasia conduce al hecho de que los ancianos y enfermos comienzan a sentirse carga excesiva para su familia y la sociedad en conjunto. Expresamos nuestra preocupación por el uso cada vez más extendido de las tecnologías biomédicas de reproducción, porque la manipulación de la vida humana es un ataque contra los fundamentos del ser de la persona creada a imagen de Dios. Consideramos que nuestro deber es hacer acordarse sobre la inmutabilidad de los principios morales cristianos, basados en el respeto por la dignidad de la persona que está destinada a la vida de acuerdo con el plan de su Creador. Mirad cómo está diciendo cosas malas, ¿acaso? Bueno, algunos dirán que sí, otros cristianos evidentemente dirán que no. Pero, ¿sabéis qué quiere decir esto? La falsa moral. Por delante una cosa y por detrás están propiciándolo. Y eso también era profecía, y lo hemos visto, cómo trabajan para esto. ¿Recordáis las declaraciones del científico hace poco que mostramos en las noticias de actualidad? Bendición papal al respecto. Y en cambio se muestran como que no. 22. Queremos hoy dirigir unas palabras especiales a la juventud cristiana.
Vosotros los jóvenes, no debéis esconder dinero en la tierra, sino usar todas las dotes dadas por Dios para afirmar la verdad de Cristo en el mundo, realizar los mandamientos evangélicos del amor a Dios y al prójimo. No tengáis miedo de ir contra la corriente, defendiendo la verdad de Dios con la que no siempre se ajustan las normas seculares modernas. ¿Alguien puede decir que esto es malo? ¿Verdad que no? Pero ¿sabéis qué quiere decir esto? La profecía dice que los niños y los jóvenes van a ser los que van a dar el mensaje final a este mundo, el auténtico. ¿Y qué está haciendo por su parte el Vaticano, junto ahora con la Iglesia Ortodoxa? Preparar a los jóvenes para que también hagan lo mismo, pero en el bando opuesto, diciendo lo que en verdad no será la palabra de Dios. En parte sí, pero no toda, por supuesto. Una vez más, se está preparando la confrontación entre unos y otros, pero ¿basado en qué? En las palabras. ¿Quién va a defender la verdadera palabra de Dios y quién la simulada palabra de Dios? Y el mundo deberá decidir. Punto 23. Dios os ama y espera de cada uno de vosotros que seáis sus discípulos y apóstoles. Sed la luz de este mundo para que otros, viendo el bien que hacéis, alaben a todos a vuestro Padre que está en el cielo. Educad a los niños en la fe cristiana para entregarles la perla preciosa de la fe, que recibisteis de vuestros padres y antepasados. No olvidéis que Dios os ha comprado por un precio, el precio de la muerte en la cruz de Dios hombre, Jesucristo. ¿Está mal hacer eso? ¿Está mal transmitir la fe a los hijos? Si está basada en la palabra de Dios auténtica, está muy bien. Si es que transmite tradición y no palabra auténtica de Dios, entonces hay el problema. Pero los niños ya suben con una mentalidad que tú les puedas dar. 24. Los ortodoxos y los católicos están unidos no solo por la tradición común de la Iglesia del primer milenio, sino también por la misión de predicar el Evangelio de Cristo en el mundo contemporáneo. Esta misión requiere respeto mutuo entre los miembros de las comunidades cristianas. Excluye cualquier forma del proselitismo. Interesante, ¿eh? No somos competidores, sino hermanos. Debemos arrancar de este concepto ejecutando todas las actividades relacionadas con nuestros lazos y contactos con el mundo exterior. Instamos a los católicos y a los ortodoxos de todo el mundo para aprender a vivir juntos en paz, amor y armonía unos con otros. Es inaceptable el uso de medios incorrectos para obligar a los fieles a pasar de una iglesia a otra, dejando de lado su libertad religiosa y sus propias tradiciones. Mirad cómo para ellos el proselitismo consiste en obligar a cambiar de religión, de creencia. Esto no debe ser así. Hay que predicar, por supuesto. ¿Hay que callar la verdad? No. Pero hay que permitir que una persona, cuando analice y vea lo que cree correcto, decida por su propia conciencia. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Pero ya veis, en definitiva, aquí cada uno tendrá que seguir en su redil sí o sí. Cambiarse de un lado a otro, no. No. Hay que seguir con la tradición que te han dado. Es inaceptable el uso de medios incorrectos para obligar a los fieles a pasar de una iglesia a otra, dejando de lado su libertad religiosa y sus propias tradiciones. Medios incorrectos. ¿Y a qué se refiere cuando habla de medios incorrectos? ¿Podrían especificar un poco? ¿Quiere decir que es por espada? ¿Quiere decir que es por manipulación mental? ¿O quieren decir que es por predicar la palabra tal cual es? Estamos llamados a poner en práctica el mandamiento de San Pablo apóstol y anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre cimientos puestos por otros. ¿Sabéis cómo están tergiversando el texto bíblico? Para nada este texto se está refiriendo a lo que ellos dicen. Para nada. Pero lo aplican a esto. Que si allí ya hay una iglesia ortodoxa o allí hay una iglesia católica, no vayas y prediques ya por allí, porque ya están ellos, porque edificarías sobre los cimientos puestos por otros. Esto es manipulación del contenido de un texto bíblico, tergiversándolo expresamente. Por eso no va a ser necesario que se unan todos y tal cual y ya está.
sino que cada uno podrá mantener su creencia, pero eso sí, todos unidos, pero ninguno podrá ir a predicar donde están los otros, no sea caso que hayan cambios de bando, que despierten a una verdad distinta. Pero claro, como todos ellos prácticamente ya creen en lo mismo, ¿para qué tienen que cambiarse? Pero en cambio, cuando llega el mensaje de verdad, hay que tomar decisiones seas de donde seas, creas en lo que creas. Y eso para nada es edificar sobre los cimientos puestos por otros, para nada. Punto 25. Esperamos que nuestro encuentro contribuya a la reconciliación, donde hay tensiones entre los greco-católicos y los ortodoxos. Hoy en día es obvio que el método de la unión de los siglos pasados, que implica la unidad de una comunidad con la otra a costa de la separación de su iglesia, no es la manera de restaurar la unidad. ¿Os dais cuenta? Una vez más lo mismo. Pero ahora ponen en el conflicto greco-católicos con ortodoxos. Eso hay que arreglarlo también. Eso quiere decir que habrá que hacer el comunismo pleno con ellos también. Y ya se está trabajando, por supuesto. Al mismo tiempo, las comunidades eclesiásticas que han aparecido como resultado de circunstancias históricas tienen derecho a existir y a hacer todo lo necesario para satisfacer menesteres espirituales de sus fieles, buscando la paz con sus vecinos. Los ortodoxos y los greco-católicos necesitan la reconciliación y la búsqueda de formas de convivencia mutuamente aceptables. Ya sabéis que los griegos ortodoxos no son los mismos que los ortodoxos rusos. Por tanto, hay que hacer una conjunción también entre ellos, un buen ecumenismo. Punto 26. Lamentamos el enfrentamiento en Ucrania, que ya cobró muchas vidas, causó sufrimientos innumerables a los civiles, hundió la sociedad en una profunda crisis económica y humanitaria. Hacemos un llamamiento a todas las partes del conflicto a tener prudencia, mostrar la solidaridad social y trabajar activamente para el establecimiento de la paz. Instamos a nuestras iglesias en Ucrania a trabajar para lograr la armonía social, abstenerse de participar en la confrontación y de apoyar el desarrollo del conflicto. Porque unos son creyentes de un lado y otros de otra cosa. Y en consecuencia esto no puede seguir así. Hay que buscar también una solución. Lo de Ucrania va mucho más allá solo de intereses geopolíticos, geoestratégicos, comerciales. Va también porque se quería buscar ese ecumenismo. Una vez más, lo mismo en otro lugar. Punto 27. Esperamos que la división entre los creyentes ortodoxos en Ucrania sea vencida sobre la base de las normas canónicas existentes, que todos los cristianos ortodoxos de Ucrania vivan en paz y armonía, y que las comunidades católicas del país contribuyan a ello para que nuestra hermandad cristiana sea aún más evidente. Ya los hemos puesto todos en el mismo puchero, ¿os dais cuenta? Ecumenismo. Punto 28. En el mundo de hoy, multifacético y al mismo tiempo unido por el destino común, los católicos y los ortodoxos están llamados a colaborar fraternamente para anunciar el Evangelio de la salvación, dar testimonio común de la dignidad moral y la auténtica libertad humana para que el mundo crea. Este mundo en el que se están socavando rápidamente los fundamentos morales de la existencia humana, espera de nosotros el fuerte testimonio cristiano en todos los ámbitos de la vida personal y social. ¿Podremos en la época crucial dar testimonio conjunto del espíritu de la verdad? De esto depende en gran medida el futuro de la humanidad. Y la profecía nos decía que a través de la moral el papado iba a coger el poder. ¿Os dais cuenta cómo lo viene trabajando a la perfección? El ecumenismo y la moral, y ellos haciendo todos los pasos para que esto se produzca. Y lo van a conseguir. Pensad y tened claro que eso se va a producir. Punto 29. Que Jesucristo, Dios hombre, nuestro Señor y Salvador, nos ayude en el anuncio valiente de la verdad de Dios y de la buena noticia de salvación. El Señor nos fortalece espiritualmente con su promesa infalible. No tengáis miedo porque rebaño, pequeño rebaño, que el Padre en su bondad ha decidido daros el reino. Cristo es una fuente de alegría y de esperanza. La fe en Él transfigura la vida del ser humano, la llena de significado. Lo han vivido por su propia experiencia todos aquellos de los que se puede decir con las palabras del San Pedro apóstol. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios.
Antes Dios no os tenía compasión, pero ahora tiene compasión de vosotros. Una vez más, aplicando los textos donde no tocan para nada. ¿Os habéis dado cuenta de lo que dice? El Señor nos fortalece espiritualmente con su promesa infalible. No tengáis miedo, pequeño rebaño, que el Padre en su bondad ha decidido daros el reino. Por tanto, ¿qué está diciendo? Que al haber ese ecumenismo, el Padre les va a dar el reino. Y ya sabéis, ¿qué buscan ellos? El reino milenial de Cristo en la tierra, 1000 años de paz en la tierra. El terreno estará preparado cuando haya ese ecumenismo. ¿Para qué? Para que aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y habrá triunfado de lleno sobre la gran parte de la población mundial. Y el resto, los que sepan la verdad, la hayan proclamado y no hayan querido entrar en ese juego satánico, van a ser perseguidos a muerte. Punto 30. Llenos de gratitud por el don de comprensión mutua que se manifestó en nuestra reunión, nos dirigimos con esperanza, mirad qué dice el texto, a la Santísima Madre de Dios, haciendo solicitud con las palabras de la antigua oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Que la Santísima Virgen María con su amparo fortalezca la hermandad de todos los que la veneran, para que ellos en un momento determinado por Dios se junten en paz y concordia, en el único pueblo de Dios. Sea glorificado el nombre de la Trinidad consustancial e inseparable. Y con esta exclamación, y citando 3 veces a la Santísima Virgen, Madre de Dios, Madre de Dios, esto, más la Trinidad consustancial e inseparable, terminan diciendo que por fin van a conseguirlo todo, gracias precisamente a la Virgen. ¿Sabéis cuando la profecía nos dice que van a haber apariciones de divinidades paganas por todo el mundo? Toda la gente lo va a ver manifestándose en los cielos, como todos van a creer que son su divinidad y como todo se irá fusionando. Evidentemente, ¿quién más va a aparecer allí? Es de esperar que aparezca también la Virgen María, o lo que ellos llaman la Virgen María. ¿Y qué va a suceder? Preparando el terreno para quién, nos dice la profecía, para que después aparezca Satanás, haciéndose pasar por el mismo Jesús, y todas esas divinidades van a darle precisamente el amén, la aprobación. ¿Creéis que es ciencia ficción esto? Pues mirad qué escribieron los pioneros adventistas hace tantísimos años, basados plenamente en la palabra de Dios sobre los cumplimientos proféticos. Y todo lo que hemos mostrado a lo largo de estos prácticamente 10 años ya, desde las conferencias que empezamos del gran engaño. Y veréis cómo realmente todo ha ido aconteciendo tal como estaba profetizado. No penséis que lo que os digo que va a venir en un futuro muy próximo es ciencia ficción, porque esto es lo que va a pasar en verdad. Ya podéis ir preparándoos. Y luego nos dirán que nosotros no entramos en esa unión, que nosotros no somos de buena voluntad, que somos un peligro para el mundo, pero nosotros deberemos seguir diciendo la verdad y proclamándolo aunque no les guste, por si aún hay personas que reaccionan y quieren seguir al Señor. Todo el documento firmado por Francisco, obispo de Roma, papa de la Iglesia Católica, y Kirill, patriarca de Moscú y toda Rusia, el 12 de febrero de 2016 en La Habana, Cuba. Una fecha que ya no se podrá olvidar, porque va a ser la que va a marcar definitivamente el panorama mundial del ecumenismo para este mundo. Y recordemos que pronto va a haber una gran celebración también conjunta por los 500 años de la Reforma de Lutero. Y lo peor no va a ser entre protestantes contentos por no estar juntos y unidos a Roma, sino porque van a ser derribados los pilares del protestantismo y el ecumenismo con los protestantes va a ser dado de lleno otra vez en breve. Preparémonos porque todo va llegando.
paso a paso se va cumpliendo. ¿Conocemos la profecía? Pues si no la conocemos ya podemos ir buscando. La de Dios, la auténtica, la que hemos mostrado tantas veces y que seguiremos mostrando si Dios quiere, para que muchas más personas reaccionen y sean salvas. Que Dios os bendiga.